Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Por orden de Yahvé, un hombre de Dios llegó de Judá a Betel cuando Jeroboam estaba en pie sobre el altar para quemar incienso. Y por orden de Yahvé apostrofó al altar diciendo: Altar, altar, así dice Yahvé, ha nacido a la casa de David un hijo llamado Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos, a los que queman incienso sobre ti, y quemará huesos humanos sobre ti. Aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Yahvé habla. El altar va a romperse y se va a derramar la ceniza que hay sobre él. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios decía contra el altar de Betel, extendió su mano desde la encima del altar diciendo: Prendedle. Pero la mano que extendió contra él se secó y no pudo volverla hacia sí. El altar se rompió y se esparció la ceniza del altar según la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yahvé. Respondió el rey al hombre de Dios: Aplaca por favor el rostro de Yahvé tu Dios, para que mi mano pueda volver a mí. Aplacó el hombre de Dios el rostro de Yahvé. Volvió la mano al rey y quedó como antes. Dijo el rey al hombre de Dios: Entra en casa conmigo para confortarte y te haré un regalo. Dijo el hombre de Dios al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraré contigo y no comeré ni beberé agua en este lugar. Porque así me lo ha ordenado la palabra de Yahvé: No comerás pan ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino. No volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vivía en Betel un anciano profeta. Vinieron sus hijos y le contaron cuanto había hecho aquel día el hombre de Dios en Betel. Contaron a su padre las palabras que dijo el rey. El padre les dijo: ¿Por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el en el que se fue el hombre de Dios que vino de Judá. Y dijo a sus hijos: Aparejadme el asno. Y aparejaron el asno y se montó sobre él. Fue en seguimiento del hombre de Dios y le encontró sentado bajo el terebinto, y le dijo: ¿Eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: Yo soy. Le dijo: Ven conmigo a casa y comerás algo. Respondió: No puedo volver contigo, ni puedo comer pan ni beber agua en este lugar. Porque la palabra de Dios me dijo: No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que viniste. Pero él le dijo: También yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo: Hazle volver contigo a tu casa, para que coma y beba agua. Pero le mentía. Se volvió pues con él y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, fue dirigida la palabra de Dios al profeta que le había hecho volver. Y gritó al hombre de Dios que vino de Judá, diciendo: Así dice Yahvé, porque has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que te has vuelto y has comido pan y has bebido agua en el lugar del que dijo: No comerás pan y no beberás agua.
tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después de haber comido y bebido, el profeta que le había hecho volver, le aparejó su asno. Partió, y un león le encontró en el camino y le mató. Su cadáver yacía en el camino, y el asno permanecía junto a él. También el león permanecía junto al cadáver. Pasaron algunos hombres que vieron el cadáver tirado en el camino y al león que permanecía junto al cadáver. Entraron y lo contaron en la ciudad en la que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo: es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo ha entregado al león que le ha destrozado y matado, según la palabra que dijo Yahvé. Habló a sus hijos diciendo: aparejadme el asno, y se lo aparejaron. Partió y halló el cadáver tendido en el camino, y al asno y al león que permanecían junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver ni había destrozado al asno. Levantó el profeta el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Entró en la ciudad el anciano profeta, le lloró y le sepultó. Depositó el cadáver en su propio sepulcro e hicieron la lamentación sobre él. ¡Ay, hermano mío! Después que le hubo sepultado, dijo a sus hijos: cuando yo muera, me sepultaréis en el sepulcro en el que ha sido sepultado el hombre de Dios. Junto a sus huesos depositaréis mis huesos. Porque con toda certeza se cumplirá la palabra que por orden de Yahvé gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los altos que hay en las ciudades de Samaria. Después de esto, no se volvió Jeroboam de su mal camino. Continuó haciendo sacerdote para los altos de entre el pueblo común. A todo el que lo deseaba le investía como sacerdote de los altos. Este proceder hizo caer en pecado a la casa de Jeroboam y fue causa de su perdición y su exterminio de sobre la faz de la tierra. Capítulo 14, del 1 al 16. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Dijo Jeroboam a su mujer: levántate y disfrázate para que no se sepa que eres la mujer de Jeroboam, y vete a Silo, pues estará allí el profeta Ahías, el que me predijo que yo reinaría sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un tarro de miel, y entra donde él. Él te revelará qué será del niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, se fue a Silo, y entró en la casa de Ahías. Ahías no podía ver por qué sus pupilas se habían quedado rígidas a causa de su vejez. Pero Yahvé había dicho a Ahías: mira, la mujer de Jeroboam viene a pedirte un oráculo acerca de su hijo que está enfermo. Esto y esto le dirás. Cuando ella entre, se hará pasar por otra. En oyendo Ahías el ruido de sus pasos, cuando entraba por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué quieres pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Vete a decir a Jeroboam: así dice Yahvé, Dios de Israel, por cuando te levanté de en medio del pueblo y te puse como caudillo de mi pueblo a Israel. Arranqué el reino de la casa de David para dártelo a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos.
mientras que tú has hecho más mal que todos los que fueron antes que tú, y has ido a hacerte otros dioses, imágenes fundidas para irritarme, y me has arrojado detrás de tus espaldas, por esto voy a hacer venir el mal sobre la casa de Jeroboam, y quitaré a Jeroboam todos los varones, esclavos o libres en Israel, barreré a fondo la casa de Jeroboam, como se barre del todo la basura. Los de Jeroboam que mueran en la ciudad serán comidos por los perros, y los que mueran en el campo serán comidos por las aves del cielo, porque ha hablado Yahvé. Cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, morirá el niño. Todo Israel le llorará y le darán sepultura. Tan solo de los de Jeroboam entrará en el sepulcro, porque de la casa de Jeroboam solo en él se ha hallado algo bueno ante Yahvé, Dios de Israel. Yahvé se suscitará un rey sobre Israel y exterminará la casa de Jeroboam. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 119, versículos 129 a 152. Tus dictámenes son maravillas, por eso los guarda mi alma. Al manifestarse, tus palabras iluminan, dando inteligencia a los sencillos. Abro bien mi boca y hondo aspiro, que estoy ansioso de tus mandatos. Vuélvete a mí y tenme piedad, como es justo con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu promesa, que no me domine ningún mal. Rescátame de la opresión humana, y yo tus ordenanzas guardaré. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, y enséñame tus preceptos. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque no se guarda tu ley. Justo eres, Yahvé, y rectos tus juicios. Con justicia impones tus dictámenes, con colmada fidelidad. Mi celo me consume, pues mis adversarios olvidan tus palabras. Tu promesa es pura en extremo, y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, mas no olvido tus ordenanzas. Justicia eterna es tu justicia, verdad es tu ley. Aunque me alcancen angustia y opresión, tus mandamientos hacen mis delicias. Justicia eterna son tus dictámenes. Dame entendimiento y viviré. Invoco de corazón, respóndeme, Yahvé, y guardaré tus preceptos. Yo te invoco, sálvame, y guardaré tus dictámenes. Me adelanto a la aurora y pido auxilio. Espero en tu palabra. Mis ojos se adelantan a las vigilias nocturnas a fin de meditar en tu promesa. Por tu amor, Yahvé, escucha mi voz. Dame vida conforme a tus juicios. Se acercan a la infamia mis perseguidores. Se alejan de tu ley. Tú estás cerca, Yahvé. Tus mandamientos son verdad. Hace tiempo que sé de tus dictámenes, que tú estableciste para siempre. Padre, te da gloria tu Hijo, en el Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juan 11:45-57, 12:1-8. Las autoridades judías deciden la muerte de Jesús. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él, pero algunos de ellos
fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Fin del ministerio público y preliminares de la última Pascua. La proximidad de la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que, si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerle. La unción en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. 30 de mayo. Día 150. Hoy vemos un gran contraste entre el juicio exigente y la devoción extravagante. Jeroboam ha llevado al pueblo de Israel al culto falso, y por eso un hombre de Dios es enviado a condenar sus acciones. En una de las más dramáticas y milagrosas profecías del Antiguo Testamento, él maldice el altar de Jeroboam en Betel. Predice la venida del rey Josías. Nominalmente, con cientos de años de anticipación,
y provoca que la mano de Joroboam se seque y luego sea sanada. Para colmo, el hombre de Dios desobedece al Señor y luego es asesinado por un león. Este profeta, sin nombre, muestra el corazón de Dios hacia su pueblo, tal como lo describe el salmista. Ríos de agua derraman mis ojos, porque no observan tu ley. En el Nuevo Testamento, la triste historia de la desobediencia a Dios continuará mientras los hombres busquen condenar a muerte a Jesús. Por el contrario, María de Betania exhibe el mayor derroche de devoción en la Biblia. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. María muestra cómo es la verdadera devoción hacia el Señor al preparar su cuerpo para la sepultura. ¿Qué derroche estás dispuesto a ofrecer en el culto de Dios?